Un saludo para todos. Mi nombre es Minerva Casilda Donate Pino, soy especialista de primer grado en ginecología y obstetricia y trabajo como docente en la Universidad Técnica de Manabí. Estamos aquí convocados por el CEPAIS ASOCEN de la UTM con el propósito de que conversemos un poco respecto al tema de infecciones y mortalidad materna. Los objetivos que nos proponemos abordar en el día de hoy son explicar algunos aspectos generales respecto a la mortalidad materna, conocer los factores de riesgo para desarrollar infecciones durante el embarazo y puerperio, describir las principales causas, manejo y medidas preventivas en las infecciones y proporcionar información respecto a algunos datos de interés sobre comportamientos de COVID-19 en gestantes. Comenzaremos por algunos conceptos que están relacionados con el tema, como el concepto de defunción materna, que se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. Las disfunciones obstétricas directas son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico o embarazo, trabajo de parto y puerperio, de intervenciones, omisiones, tratamientos incorrectos o de una cadena de acontecimientos originadas en cualquiera de las circunstancias mencionadas. Las disfunciones obstétricas indirectas son el resultado de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causas obstétricas, pero sí agravada por los efectos fisiológicos propios del embarazo. Razón de muerte materna es el número de muertes maternas dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, dividido para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100.000. La Organización Mundial de la Salud, en su reporte de septiembre del 2019, informó que diariamente mueren en el mundo alrededor de 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. En el 2015, la cifra global de defunciones maternas alcanzó valores tan altos como 303.000. Y lo más preocupante de este tema es que la mayoría de estas muertes pudieron haberse evitado. La Organización Mundial de la Salud además identificó como las principales causas de muertes maternas las hemorragias graves, las infecciones, la hipertensión, las complicaciones en el parto y los abortos peligrosos. Son varias las organizaciones que de manera general a nivel mundial se ocupan de tratar el tema de la mortalidad materna. Dentro de esas tenemos la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF, y más cercanas a nosotros, el Grupo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna, que es una organización que se encarga de manejar el tema en la zona de América Latina y el Caribe. Y desde el año 1998, esta organización se ha encargado de alguna manera de aunar los esfuerzos del resto de las organizaciones y marcar las pautas de lo que va a acontecer sobre el tema en nuestra área geográfica. En las reuniones que se han desarrollado con estas organizaciones, se planteó como propósito fundamental que para el 2015 los países debían haber reducido los indicadores de mortalidad materna en un 75%. Y hasta la fecha, ninguno de los países ha logrado ese propósito. Los que más avanzados han logrado cifras de alrededor de un 40%, pero al 75% aún no. Como parte de la estrategia mundial para acabar con las causas prevenibles de mortalidad materna, la Organización Mundial de la Salud está colaborando con los asociados para resolver las desigualdades en la calidad de los servicios de atención de salud reproductiva, materna y neonatal, y en el acceso a ellos. Lograr una cobertura sanitaria universal para una atención integral a la salud reproductiva, materna y neonatal. Abordar todas las causas de mortalidad materna, de mortalidad reproductiva y materna, y de discapacidades conexas.
reforzar los sistemas de salud para recopilar datos de alta calidad, a fin de que respondan a las necesidades y prioridades de las mujeres y niñas, y garantizar la rendición de cuentas con el fin de mejorar la calidad de atención y la equidad. Y decidió considerar la razón de mortalidad materna, la tasa de mortalidad materna y el riesgo de disfunción materna a lo largo de la vida adulta como los 3 indicadores que dan cuenta de la mortalidad materna en los diferentes países. El Ecuador, a tono con los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud, también ha establecido sus estrategias con el propósito de que la información, sobre todo estadística, que se proporciona para evaluar los indicadores por la Organización Mundial de la Salud, pues esté en correspondencia con lo que está pasando a nivel internacional. Y dentro de esas estrategias está la elaboración de certificados médicos de defunción de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Notificación de muerte materna obligatoria, búsqueda intencionada de muertes maternas, investigación de causas sospechosas, registro de defunciones tardías, utilización de la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, utilización de las causas de muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días, pero antes de un año del parto, y muertes por secuelas por causas obstétricas directas, y establecer una cobertura de registro de estadísticas vitales. Aquí les muestro un gráfico que tiene registrado lo que ha pasado con la mortalidad materna y las principales causas desde el 2016 hasta el 2019 en Ecuador. Y en este gráfico tenemos identificado un grupo de causas básicas que son las que han acontecido en el país en este periodo de tiempo. Y dentro de ellas tenemos el embarazo que termina en aborto, los trastornos hipertensivos, la hemorragia obstétrica, las infecciones relacionadas con el embarazo, que es el tema que nos va a ocupar en el día de hoy, otras complicaciones obstétricas, complicaciones de manejo no previstas, complicaciones no obstétricas y de causa indeterminada. Y dentro del grupo 4, que es el que tiene que ver con las infecciones, como muestra la tabla que tenemos a continuación, las principales causas fueron los abscesos puerperales del útero, la sepsis de foco urinario y el shock séptico. Dentro del país, la provincia que ha tenido indicadores más desfavorables en todos estos años es la provincia de Guayas. En la mayoría de los reportes sale la provincia de Guayas identificada con los mayores indicadores en cuanto a mortalidad materna se refiere. Aunque ya sabemos que son varias las causas que pueden llevar a una muerte materna, el tema de las infecciones es quizás el tema menos divulgado. Si vamos a revisar en la bibliografía, encontramos una amplia difusión de lo que tiene que ver fundamentalmente con las muertes por trastornos hipertensivos o por hemorragias por parto. Pero respecto al tema de las infecciones, la documentación que encontramos no es tan amplia. Es bien conocido que durante el embarazo existen cambios que son fisiológicos, condicionados fundamentalmente por la modificación en la producción hormonal que acontece durante este periodo de tiempo. Y esto trae como consecuencia un estado de inmunodepresión en la mujer, que es fisiológico, pero que al mismo tiempo la convierte en un ente más susceptible a ser víctima de algún agente infeccioso. Esto ocurre de manera normal en todas las estaciones. La mayoría de las infecciones que acontecen durante el embarazo tienen un carácter benigno. Esto quiere decir que si son diagnosticadas y tratadas de manera adecuada, pues evolucionan sin mayores complicaciones. Pero hay algunas ocasiones en que estos cuadros clínicos no tienen una evolución satisfactoria y que se pueden tornar procesos más preocupantes y más graves. Y por otra parte tenemos el inconveniente de que el cuerpo de la madre alberga el feto. Entonces muchas de estas infecciones también pueden alcanzar
la circulación fetal y, por supuesto, de alguna manera afectar el desarrollo del embrión feto. Hasta junio de este año, la Organización Mundial de la Salud había identificado como infecciones que pueden ser peligrosas durante el embarazo la vaginosis bacteriana, que sabemos que es una patología muy frecuente durante la gestación, el estreptococo del grupo B, la hepatitis, las enfermedades de transmisión sexual, que quizás es el grupo más amplio de todas estas posibles causas de infección, la toxoplasmosis, las infecciones de las vías urinarias, las infecciones por cándida y el virus del Zika. Y ya sabemos que en estos tiempos, pues también nos está alcanzando lo que está pasando con el Corsage, que es el causante del COVID-19. Todas estas infecciones, como decíamos anteriormente, si son diagnosticadas tempranamente y tratadas de manera oportuna, pues evolucionan sin mayores complicaciones. Vamos a detenernos un poco en el grupo de patologías que entran en el rango de enfermedades de transmisión sexual. Y de acuerdo al agente etiológico, pues se dividen en enfermedades de transmisión sexual bacterianas, virales, parasitarias y micóticas. Dentro de las bacterianas encontramos fundamentalmente la sífilis, la gonorrea o blenorragia, el chancroides, el linfogranuloma venéreo, el granuloma inguinal, las infecciones por clamidias, micoplasma y ureaplasma. Dentro de las virales tenemos las verrugas genitales y anorrectales, herpes genital, molusco contagioso y VIH. Entre las parasitarias, la tricomoniasis, la escabiosis, la pediculosis púbica. Y hay un grupo de patologías también que hasta hace algunos pocos años no estaban consideradas como enfermedades de transmisión sexual, pero con el desarrollo tecnológico pues se ha comprobado que también entran en este rango. Y dentro de esas tenemos la salmonelosis, la shigellosis, campylobacteriosis, amebiasis, giardiasis, hepatitis en cualquiera de sus modalidades e infecciones por citomegalovirus. Para hacer el diagnóstico de estas patologías, yo siempre converso con mis estudiantes que siempre que vayamos a manejar un caso clínico, independientemente de que se trate de mujeres embarazadas o no, cualquier tipo de paciente, tenemos que tener incorporado que tenemos que utilizar el método clínico. Y el método clínico sencillamente es un proceder que va desde lo más simple hacia lo más complicado. No puede ser de ninguna manera que nosotros empecemos al revés el diagnóstico, que comencemos por los complementarios. Entonces, el proceder lleva una primera etapa que es la anamnesis. En esta etapa es la que vamos a recoger toda la información posible, toda la historia de la patología que la paciente o los familiares de la paciente nos puedan proporcionar. Ahí se incluye también el interrogatorio respecto a los datos generales de la paciente, a los antecedentes obstétricos, si tienen alguna comorbilidad asociada, en fin, toda la información posible. Después de concluida esta fase, pues pasamos al examen físico. Y el examen físico debe cumplir también los requerimientos precisos. Examen físico general, examen físico regional y examen físico por aparatos o sistemas. Y por último, pues realizar los exámenes complementarios, que básicamente nos ayudan a corroborar el diagnóstico presuntivo que ya con los dos elementos anteriores debemos tener en mente. El tratamiento que se va a aplicar dependerá del agente infeccioso y tendrá sus variaciones regionales en dependencia de los estudios de resistencia microbiana y las normativas de la FDA para el uso de cada medicamento durante el embarazo, por lo que se recomienda tener en cuenta las guías de práctica clínica, que de acuerdo a la mejor evidencia científica analizada, proponen los esquemas de tratamiento más recomendados en cada caso y de forma general abarcan el tratamiento etiológico, es decir, buscar la medicación apropiada para la causa en cuestión, medidas terapéuticas generales y orientaciones de educación para la salud y tratamiento simultáneo de las parejas sexuales. Les hago apunte en la FDA, que es la institución encargada de normar
todo lo que tiene que ver con medicamentos, no solamente con medicamentos, sino con productos cosméticos, tanto para la aplicación en humanos como en veterinaria. Y ellos establecen una clasificación de los medicamentos para ser utilizados durante el embarazo. Y de acuerdo a la evidencia científica que tienen de la comprobación de efecto teratogénico o no de la medicación durante el embarazo, pues le dan diferentes categorías. Y, por supuesto, los que están en categoría A son los más recomendados, que son los que no, de acuerdo a las investigaciones realizadas, no se ha demostrado que tengan efecto teratogénico. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Y por otra parte, yo también recomiendo las guías de práctica clínica, porque yo pienso que detrás de ese instrumento hay siempre un colectivo de autores que ha hecho un gran esfuerzo en buscar la mejor evidencia científica para poder proporcionarnos las recomendaciones adecuadas para el manejo en cada una de las patologías. Y otro elemento importante es lo que pasa desde el punto de vista epidemiológico con los medicamentos en cada área específica. Porque a veces el uso indiscriminado de algún medicamento durante un periodo de tiempo trae como consecuencia que los gérmenes que se mueven en el área, el genio epidémico, haga resistencia a algunas drogas. Y a veces encontramos también que un medicamento que es un excelente medicamento, que tiene un efecto eficaz en un país determinado, pues sucede que en el nuestro no, porque ya los gérmenes que se están moviendo en nuestra área, pues de alguna manera han hecho resistencia a ese medicamento. Entonces, todos esos son elementos que debemos tener en cuenta en la aplicación de la terapéutica. En cuanto a la prevención, el control de las enfermedades de transmisión sexual depende de insumos adecuados y personal entrenado para el diagnóstico y el tratamiento, programas sanitarios para localizar y tratar las parejas sexuales recientes de los pacientes, seguimiento de los pacientes tratados para asegurar su curación, educación de los profesionales sanitarios y el público en general, y suspensión de conductas de alto riesgo por parte de los pacientes. Los factores que impiden el control de las enfermedades de transmisión sexual son los siguientes: actividad sexual con múltiples parejas sin protección, dificultad para hablar sobre temas sexuales tanto por parte del médico como del paciente, financiación insuficiente para la aplicación de las pruebas diagnósticas y los tratamientos existentes y para desarrollar nuevas pruebas y tratamientos, susceptibilidad a la reinfección si ambos miembros de la pareja no se tratan en forma simultánea, tratamiento incorrecto que puede llevar al desarrollo de microorganismos resistentes a fármacos, viajes internacionales que facilitan la diseminación mundial rápida de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, esto es lo fundamental que ocurre en el periodo prenatal. Ahora, tenemos otro elemento importante que contribuye a las causas de muerte materna, que son las sepsis puerperales. Y por concepto, es la infección localizada inicialmente en el tracto genital femenino que aparece como complicación posparto o posaborto. Puede propagarse por vía hemática, linfática o por continuidad. Otros elementos interesantes que vamos a manejar durante este tema es el concepto de puerperio inmediato, que es el que está comprendido las primeras 24 horas posteriores al parto. El puerperio inmediato, pasadas las primeras 24 horas y hasta los 10 días posteriores al parto o el aborto. Y el puerperio tardío, a continuación del día 11 y hasta los 42 días posparto o posaborto o cumplidas 6 semanas completas. Las características clínicas de sepsis más comunes en el puerperio son la fiebre, el sangrado y sudados vaginales con mal olor, útero que no involuciona adecuadamente y que, de no ser detectados tempranamente y tratados de manera correcta, pueden evolucionar de procesos localizados a generalizados. Y aquí tenemos un esquemita
como para que no se los olvide, de los síntomas y signos que podemos encontrar con mayor frecuencia en el cuadro de sepsis puerperal. Dentro de los factores de riesgo tenemos factores que son generales y factores que son derivados de la atención clínica. Dentro de los generales tenemos el número de bacterias, la virulencia específica del germen en cuestión que esté provocando la infección, el lecho cruento amplio. Claro, en el posparto tenemos un endometrio que tiene una superficie cruenta bastante amplia, porque en el sitio donde estaba insertada la placenta, por supuesto, en el momento que se produce el alumbramiento, pues queda la superficie cruenta que con mucha frecuencia es sitio de asentamiento de procesos infecciosos. La vaginosis bacteriana, la rotura prematura de membranas, trabajo de parto prolongado, el parto gemelar por cesárea, bacterias de alto riesgo en el líquido amniótico, como el estafilococo aureus, el estreptococo del grupo A y B, bacterias gram negativas de manera general, Clostridium, Bacteroides, Mycoplasma y Ureaplasma. Y dentro de los derivados de la atención clínica tenemos el número de tractos vaginales. Ya sabemos que, según las recomendaciones de nuestras guías de práctica clínica, el número máximo durante un trabajo de parto, si evoluciona normalmente, no debe sobrepasar de 4. Entonces, a veces la sobremanipulación de nosotros mismos sobre las pacientes, pues es la que condiciona que la paciente tenga una sepsis puerperal tardíamente. La instrumentación uterina, también. La instrumentación uterina, ¿por qué? Porque es una posibilidad más de creación de una superficie cruenta, porque los instrumentales que se utilizan casi todos son metálicos. Y eso, por supuesto, es metal sobre partes blandas, pues es muy probable que ocasione alguna lesión sobre el tejido que apoya. Las cesáreas en trabajo de parto, la cesárea electiva o de urgencia sin profilaxis antibiótica, quiebre de la técnica aséptica o quirúrgica, cirugía de tiempo prolongado mayor de 55 minutos. Esto de quiebre de técnica aséptica y o quirúrgica, leído así suena un poco fuerte, pero eso tiene que ver fundamentalmente con la premura con la que nosotros debamos realizar el acto quirúrgico. Hay procederes en obstetricia, procederes quirúrgicos que realmente se convierten en una, más que urgencia, en una emergencia. Y a veces tenemos que acortar los periodos de asepsia y antisepsia con el propósito de realizar una extracción del feto lo más rápido posible. Y eso resuelve el problema de la extracción, pero por otra parte se convierte en un factor de riesgo importante para desarrollar sepsis después del parto. Dentro de las causas fundamentales tenemos las causas obstétricas, las no relacionadas al parto genital y causas no obstétricas. Dentro de las obstétricas está la corioamnionitis, la endometritis, el aborto séptico, la infección de la episiotomía, la infección de la herida quirúrgica, la tromboflebitis pélvica séptica. Causas no relacionadas al aparato genital tenemos la pielonefritis, las apendicitis, la colecistitis, la infección de mama. Y dentro de las no obstétricas, la neumonía, VIH, tuberculosis, influenza y hepatitis viral. Ahora, de manera general, la sepsis puerperal se clasifica en dos grandes grupos: la infección pélvica leve y la infección pélvica severa. Y al mismo tiempo, la infección pélvica severa se subdivide en localizada y generalizada. Vamos a comenzar con las leves. Dentro de las leves tenemos la vulvitis, la dehiscencia de episiorragia, la cervicitis, vaginitis y endometritis. Como ustedes pueden ver, son infecciones que van a estar localizadas en zonas muy puntuales, porque las vulvitis se deben fundamentalmente a infecciones provocadas justamente en la zona de la vulva, territorio de labios mayores y menores, y introito vaginal y clítoris también. Esta imagen que tienen aquí
Miren, esta imagen que yo le decía también a mis muchachos cuando hablamos de este tema, que miren el grado de inflamación que tiene esa vulva, que si uno no sabe que es una paciente femenina, perfectamente parecen unos escrotos, ¿verdad? Y es una vulvitis. Miren el nivel de inflamación que tiene esa vulva. Aquí tenemos la imagen de la cervicitis, que la cervicitis casi siempre acontece por desgarros o a punto de partida de desgarros que no fueron reparados adecuadamente. Entonces, se convierten en un sitio de asentamiento de proceso infeccioso que casi siempre abarca todo el orificio periorificial. Aquí tenemos una dehiscencia de la rafia, que en este caso aparentemente los bordes están bastante limpios, solo se observa en esta zona un poco de secreción purulenta, pero hay veces que el pus puede cubrir toda la superficie, incluso de drenar desde el interior si los planos inferiores no están bien suturados. Y otra forma de infección pélvica leve es la endometritis, que es la infección, por supuesto, que abarca o que está bien localizada al endometrio de la mujer. Dentro de las infecciones pélvicas severas tenemos la endomiometritis. Quiere decir que esto que estaba localizado aquí sigue estando en el útero, por eso se considera localizada, pero se extiende ya más allá del endometrio y alcanza el miometrio también. Y por otra parte tenemos las más graves, que son las generalizadas, porque la infección se ha propagado por vía hemática, vía linfática o por continuidad, y comienza a afectar las estructuras que están primero próximas al sistema reproductor en la zona pélvica y posteriormente se puede hacer generalizada. Y dentro de esas posibilidades tenemos la parametritis, la salpingitis, oforitis, salpingoforitis, abscesos pélvicos, peritonitis pélvica, peritonitis generalizada, absceso intraabdominal con septicemia, tromboflebitis pélvica séptica y el shock séptico. Otra forma de infección puerperal localizada y que no está precisamente en la zona de la pelvis son las mastitis, pero que son muy frecuentes también en el posparto. Y las mastitis también evolucionan generalmente de manera benigna. Son más frecuentes en mujeres que tienen alguna laceración o escoración del pezón. Y como tenemos la superficie cubierta por piel, y ya sabemos que son numerosas las bacterias que son propias de la piel, pero no de las mucosas, pues sencillamente si el pezón está lacerado, es muy probable que los gérmenes propios de la piel pues se introduzcan por la zona lesionada y provoquen algún tipo de infección. Les decía, generalmente son procesos infecciosos que evolucionan muy bien, pero en casos más graves, toda la inflamación que provoca el mismo proceso infeccioso puede traer como consecuencia, además, la obstrucción, por ejemplo, de los conductos galactófaros. Y esa obstrucción puede traer como resultado que la leche que ya está producida y contenida en los senos, pues que no pueda salir al exterior. Y en varias ocasiones es necesario incidir la piel de la mama y drenar la leche acumulada. Y por otra parte, el proceso infeccioso además puede provocar abscesos que en ocasiones drenan espontáneamente hacia el exterior, pero en ocasiones también precisan de incisión quirúrgica para debridación del exceso y drenaje. El tratamiento de esta patología básicamente es preventivo. Porque es más importante que eduquemos a la población y que las personas conozcan las normas adecuadas de higiene durante el periodo de lactancia materna, y con eso evitaremos muchas de las mastitis que recibimos en nuestros servicios actualmente. Dentro de esas medidas están las orientaciones higienodietéticas respecto a los cuidados de las mamas durante la lactancia. Y en cuanto a los medicamentos,
Bueno, teniendo en cuenta el cuadro clínico que generalmente produce esta patología, los antiinflamatorios, antibióticos, supresores de la lactancia en caso que sea necesario, porque en la mayoría de los casos no es necesario la suspensión de la lactancia, pero cuando sea preciso se pueden utilizar también supresores de la lactancia materna. Y tratamiento quirúrgico si el caso lo merita, además, como dijimos anteriormente, en los casos de acceso o de obstrucción de los conductos que imposibilite la salida de la leche. La gravedad de la sepsis está relacionada directamente con el estado físico e inmunológico de la paciente, la virulencia de los microorganismos y la sensibilidad de los gérmenes a la terapéutica utilizada. Dentro de la etiología, tenemos que la variedad de gérmenes patógenos potenciales y saprofitos que existen normalmente en la flora vaginal, pues puede ser uno de los principales causantes de estas sepsis puerperales. Y existe también el caso de infecciones que son polimicrobianas, que en estas situaciones, pues por supuesto, el tratamiento se dificultará aún más. Dentro de los gérmenes más frecuentes tenemos bacterias aeróbicas, anaeróbicas y bacterias genitales de transmisión sexual. Y aquí tenemos la relación de las posibilidades etiológicas más frecuentes de las infecciones puerperales. Como factores de riesgo, tenemos el aborto inducido en condiciones no seguras. Buscar signos de imperfección o de lesión uterina, vaginal o intersticial. La rotura prematura de membrana, mayor de 6 horas de evolución. La manipulación excesiva del canal del parto, los partos repetidos, como hablábamos anteriormente. Inadecuado cumplimiento de normas de asepsia y antisepsia de área y equipos. Parto instrumentado, operación cesárea, trabajo de parto prolongado, retención de restos placentarios, desgarros no reparados del canal del parto, extracción manual de la placenta, infecciones preexistentes, feto muerto con membranas rotas, parto domiciliar, factor o condiciones que propicie infección como anemia, desnutrición, inmunodepresión, hemorragia y diabetes. Bueno, estos elementos ya los tratamos anteriormente cuando hablamos de factores de riesgo generales y los que correspondían a la manipulación durante el trabajo de parto. Y aquí como que tenemos un resumen de todos estos elementos. Es fácil comprender por qué razón cada uno de estos elementos puede condicionar o puede considerarse un factor de riesgo para el desarrollo de una sepsis puerperal. El diagnóstico. Volvemos nuevamente al método clínico de que hablábamos anteriormente y también es aplicable, por supuesto, para realizar un diagnóstico en el caso de la infección pélvica, ya sea leve o grave. Pero de manera general tenemos que en los casos de infecciones pélvicas leves se manifiesta un aumento de la temperatura a forma de febrícula. Quiere decir que la temperatura generalmente no sobrepasa los 38 grados centígrados. Hay presencia de signos inflamatorios, pero bien localizados, en dependencia de la zona afectada. El proceso puede experimentar una remisión con respuesta adecuada al tratamiento o evolucionar a las formas más graves. Si somos capaces de identificar tempranamente, o si tenemos, miren, una paciente que tiene suficiente conocimiento sobre cómo debe evolucionar su golpeo y ella misma es capaz de identificar sus signos de alarma, podremos hacer siempre que nosotros tengamos esas posibilidades. Es muy probable que tempranamente la misma paciente identifique que está teniendo algo que no está evolucionando de la manera adecuada y acuda a los centros de salud. Y mientras más tempranamente diagnostiquemos una sepsis puerperal, sea cual sea el sitio original del foco infeccioso, pues también con mayor rapidez podremos dar respuesta y implementar un tratamiento adecuado. Generalmente la sepsis puerperal leve evoluciona también de manera satisfactoria, pero en ocasiones no ocurre así
y continúa su evolución hacia procesos más graves. Y dentro de esos procesos más graves está la infección pélvica severa, que la infección pélvica severa sí debe manejarse en hospitales, ya sea en un nivel secundario o un nivel terciario de salud, pero siempre a nivel hospitalario. Y en los casos de infección pélvica severa, pues el cuadro clínico se modifica de manera general. La fiebre, que anteriormente en la leve no llegaba a 38 grados, pues ahora sobrepasa los 38 grados, y no solamente eso, sino que se hace persistente, se acompaña de escalofrío, hay manifestaciones clínicas generales como malestar general, la pérdida de apetito, vómito, dolor abdominal severo. Hay signos de rebote. Signos de rebote significa que una patología que había comenzado siendo una infección pélvica leve, que aparentemente había tenido una remisión, pues reaparecen nuevamente los signos y síntomas clínicos. Hay una subinvolución uterina, hay una movilización dolorosa del cuello del útero, dolor y engrosamiento de anexos y en fondo de saco de Douglas. Los bloqueos son malolientes, generalmente de aspecto achocolatado, pero en casos más avanzados pueden tener francas características purulentas en los lóbulos. El proceso de la infección pélvica severa también, si logramos diagnosticarla tempranamente, puede tener una evolución satisfactoria, pero puede ser que no ocurra de esta manera y que continúe avanzando hacia formas aún más graves, que es la inflamación pélvica severa generalizada. Y ahí entra el absceso pélvico, la peritonitis pélvica, la peritonitis abdominal generalizada, el absceso intraabdominal, embolia pulmonar séptica y el shock séptico. Y cuando evoluciona hacia los casos más graves, generalmente son los causantes fundamentalmente de las muertes maternas causadas por infecciones. A ver, de manera habitual, en nuestra experiencia clínica, es muy poco probable que un caso de una infección que provoque muerte materna, el debut del cuadro clínico haya sido en una peritonitis pélvica o en una peritonitis abdominal generalizada o hasta en un shock séptico. Generalmente, estos casos son pacientes que han tenido una evolución mórbida, que han comenzado por una infección pélvica leve y que han ido, no han tenido una evolución satisfactoria y han llegado hasta las complicaciones más graves. Yo, por lo menos en mi experiencia personal, no he visto ningún caso que haya debutado directamente con una de las complicaciones más severas. Casi siempre estas más graves son el resultado de una evolución desfavorable o que no se hizo el diagnóstico tempranamente o que tuvo un mal manejo en la terapéutica en el camino del proceso y que inevitablemente casi que llegaron a las formas más graves de infección puerperal. Hay algunos elementos desde el punto de vista clínico que nos pueden alertar o apuntar hacia el desarrollo inequívoco de un shock séptico. Y esas señales, dentro de esas señales tenemos, por ejemplo, la aparición de hipotensión, las modificaciones del estado de la conciencia. La paciente puede estar indistintamente con signos de agitación o, por el contrario, de obnubilación. Fiebre elevada y persistente, como ya dijimos anteriormente, distensión abdominal, abdomen rígido en tabla, útero subinvolucionado o en tabla, dolor uterino intenso, bloqueos malolientes, purulentos o achocolatados. Quiere decir que al cuadro clínico se adiciona generalmente todas las características que tiene el clásico abdomen agudo. El shock séptico tiene una tasa de mortalidad entre el 40 y el 60% en las pacientes en que se presenta. Y en su fase de shock irreversible se presenta una disfunción multiorgánica severa, metabólica y multisistémica, que comprende insuficiencia renal, hepática, alteración del equilibrio ácido-base,
coagulación intravascular diseminada, hemólisis en infección no controlada, reducción de perfusión de tejido, aumento de hipoxia, acidosis, oliguria, anuria, síndrome de estrés respiratorio agudo, insuficiencia cardíaca, colapso respiratorio, coma y eventualmente la muerte. Además, de manera general, se presenta el CIRS, que es un síndrome inflamatorio generalizado inespecífico que agrava este cuadro clínico. Y una vez que acontece esto, fíjense que estamos hablando de un fallo multiorgánico. Una vez que acontece esto en la evolución de una infección puerperal, casi siempre el proceso es irreversible, porque todos estos elementos traen como consecuencia que comience la necrosis celular. Primero, necrosis celular, que por supuesto después se va extendiendo a los tejidos y a los órganos, y casi siempre esto termina desgraciadamente con la muerte de la paciente. En cuanto al tratamiento, les quise poner la imagen aquí de este doctor que se nombró Ignaz Semmelweis, que es conocido con el nombre de el doctor de las madres. Y este señor fue uno de los primeros que tempranamente evidenció que en muchas ocasiones las infecciones que acontecían en las mujeres después del parto tenían relación con la manipulación del personal encargado de las pacientes, los médicos, enfermeros, todo el personal que estuviera a cargo de las pacientes. Y fue uno de los primeros, además, en implementar el lavado de manos como medida preventiva para evitar las infecciones nosocomiales. Quiere decir que, fíjense que estamos hablando en fechas como los años 1800, ¿verdad? Que ahora nos parece muy distante, pero que desde ese momento también se venían teniendo en cuenta lo que estaba pasando con las muertes de las mujeres después del parto. Entonces, de manera general, el tratamiento debe apuntar fundamentalmente hacia la prevención. Nosotros siempre vamos a ganar más teniendo un buen sistema de prevención de salud, y eso nos evitará siempre muchas complicaciones y muchos gastos de recursos en el tratamiento de las pacientes, y también, por supuesto, si el sistema de salud tiene un sistema preventivo adecuado, también aliviará mucho el sufrimiento también de la familia, porque ya sabemos que una muerte materna siempre es una muerte irreparable y sufrida, y la repercusión que tiene también para el recién nacido y en definitiva para la comunidad en general. Dentro del tratamiento preventivo tenemos, por supuesto, la educación respecto a normas higienodietéticas a las familias en general y a las gestantes en particular. Promocionar una atención prenatal de alta calidad que nos permita identificar tempranamente los procesos infecciosos y que pudieran acontecer durante la gestación y realizar tratamiento oportuno. Identificación oportuna de factores de riesgo para desarrollar una sepsis puerperal. Cumplimiento de normas de bioseguridad. Técnicas de asepsia y antisepsia en la atención del aborto, parto, cesárea y procedimientos quirúrgicos en general. Manejo adecuado de diferentes etapas del parto para evitar tiempos prolongados de manipulación. Cumplir con lo establecido respecto a los actos vaginales durante el trabajo de parto. No realizar procederes invasivos a menos que esté debidamente justificado. Miren, ya no tanto, pero a veces nosotros tenemos circunstancias en el manejo de las pacientes obstétricas en las que precisamos, por ejemplo, hacer un estudio de la maduración fetal, porque son embarazos que por diversas razones, porque tienen alguna patología asociada o porque desarrollaron alguna complicación durante el embarazo, se está evaluando la posibilidad de que el embarazo no llegue al término. Y para eso es indispensable, para tener un pronóstico de la calidad que va a tener el producto de la concepción en el momento del nacimiento y en su fase de adaptación, por supuesto, postnatal, necesitamos conocer el estado de maduración de ese feto. Y casi siempre se utiliza como forma de evaluación un procedimiento que se denomina amniocentesis,
Y en una amniocentesis, que consiste en la extracción de una muestra del líquido amniótico, pues inevitablemente tenemos que utilizar una jeringuilla que tiene una aguja que es un trocar bastante grande y que tiene que atravesar en primer lugar las paredes del abdomen, desde la piel hacia adentro, seguir por las paredes del útero, seguir por la membrana corioamniótica hasta definitivamente abrirse a la cavidad amniótica para poder extraer la muestra del líquido amniótico. Y ese proceder, si nosotros no cumplimos con las normas adecuadas de asepsia y antisepsia, desde el primer momento, quiere decir incluyendo la utilización de material estéril, desarrollar una antisepsia adecuada de la zona de la piel donde vamos a hacer la función, la utilización de guantes, todos esos elementos, pues quizás nosotros mismos seamos los encargados de inocular algún elemento infeccioso a la cavidad amniótica y lejos de beneficiar lo que va a pasar con el recién nacido, lo que somos los causantes principales del prejuicio que se pueda ocasionar. Entonces hay que ser muy cuidadoso con los métodos invasivos que vamos a utilizar y tienen que ser muy bien justificados, cuando sea estrictamente necesario. Siempre que podamos utilizar algún método alternativo que no sea invasivo, pues sería lo ideal. El tratamiento médico. Bueno, en los casos más graves, ya sabemos, no es necesario repetirlo, que tiene que estar hospitalizada. Pero la mayoría de ellos, en los casos que son sepsis generalizada, deben no solamente estar en hospital, sino en servicios de cuidados intensivos. Y el tratamiento se encaminará hacia medidas generales, estabilización hemodinámica y soporte vital, tratamiento farmacológico para manejo de síntomas como fiebre, dolor u otros, y antibioticoterapia, que casi siempre se utiliza una terapia combinada de fármacos combinada en altas dosis en dependencia de germen aislado o sospechado. Terapia anticoagulante que se utiliza con mucha frecuencia. Recuerden que una de las complicaciones graves era la coagulación intravascular diseminada, pero casi siempre también se utiliza en las pacientes que van a someterse a procederes quirúrgicos. Cultivos, la realización de cultivos y otros exámenes de laboratorio e imagenológicos, no solamente para el diagnóstico, sino también para el seguimiento y evolución de las pacientes. Porque esto nos va a apuntar, por ejemplo, si es una oforitis, si es una parametritis, los estudios imagenológicos nos pueden ayudar muchísimo a identificar el foco séptico. Y si existe alguna complicación de manera general. Los estudios imagenológicos casi todos nos proporcionan información desde el punto de vista morfológico. En las dimensiones de las cosas, las características, si se trata de un fluido, si es un cuerpo sólido, entonces nos orientan muchísimo hacia el diagnóstico, son de mucha utilidad. Y nos sirven, como les decía, no solamente para diagnosticar, sino también para ver la evolución del caso. Y tratamiento quirúrgico siempre que el caso lo merite, porque si nosotros tenemos identificado, sobre todo en la sepsis puerperal, en las infecciones pélvicas severas, las que son generalizadas, si tenemos identificado el foco séptico, pues sencillamente hay que eliminarlo. Porque no puede ser que lo dejemos y que siga provocándose la diseminación de los gérmenes a todo el organismo. Ya recuerden que se utilizan las vías posibles, hemática, linfática y por continuidad. Entonces, si nosotros logramos identificar el foco séptico y eliminarlo quirúrgicamente, pues ya tenemos parte de la batalla adelantada. Y asociado, por supuesto, con el tratamiento intensivo que debe recibir la paciente en las unidades de cuidados intensivos. Y este tratamiento quirúrgico, como les decía, tendrá características diferentes en dependencia de lo que esté pasando. Porque, por supuesto, no será lo mismo tener que eliminar un absceso ovárico que tener que intervenir una paciente por una peritonitis.
Entonces, en dependencia del cuadro clínico en particular, será la técnica quirúrgica que se utilizará en cada uno de los casos. Llegamos entonces al coronavirus y embarazo. Yo les traje aquí, le puse el nombre completo de un documento que encontré. Es un documento que publicó la guía de la Federación Internacional para la Embarazada con Infección de Coronavirus COVID-19. Y les puse aquí en diapositiva el link donde lo pueden encontrar. Y se lo puse con toda intención, porque en mi modesta opinión, yo considero que este documento está publicado en enero de este año, que tiene elementos muy interesantes y yo creo que ellos lo explican mejor de lo que se los explicaría yo. Ahora, de igual manera, hay cosas muy interesantes. Ya sabemos que el COVID es una enfermedad joven, aunque el virus se conoce, el virus Corsage, se conoce desde hace algunos años. Esta manifestación que se ha dado a conocer como COVID-19 es joven. Los primeros casos se diagnosticaron en diciembre del año pasado. Si nosotros sacáramos la cuenta y de una mujer que se embarazó en diciembre del año pasado, miren, todavía no ha parido. Entonces es muy temprano para poder decir si el COVID tiene efectos teratogénicos o no. Ya sabemos que con otras infecciones virales, que depende en gran medida de la cepa que esté infectando al paciente, porque en dependencia de la cepa, en los tamaños moleculares son mayores o menores. Y ya sabemos que a menor peso molecular, pues los virus atraviesan con mayor facilidad la membrana placentaria y tienen mayores posibilidades de infectar el embrión feto. Pero todavía no encontré nada publicado con certeza al respecto. Así que tendremos que tener que esperar un poco más para ver si este virus Corsage tiene efectos teratogénicos o no. Sí me llamó mucho la atención que ellos hacen un análisis, los compañeros estos de la Federación Internacional para la Embarazada con Infección con Coronavirus. Hacen un análisis muy interesante de lo que pasa con el COVID en las gestantes. Y ellos lo hacen tomando como referencia lo que pasa de manera general. Bueno, de manera general, la infección por COVID en las gestantes no es más grave que en el resto de las personas. Se está comportando más o menos de igual manera y, por otra parte, la mayoría de las mujeres embarazadas que han tenido COVID no evolucionan hacia las formas más graves y tienen dos elementos importantes a su favor. Ya sabemos que la forma de evolucionar la enfermedad en la población joven no es la misma que en la población adulta mayor o que tenga alguna enfermedad preexistente. Y el embarazo es un proceso de mujeres jóvenes, habitualmente, así que tienen ese elemento a su favor, la juventud. Y por otra parte, durante el embarazo se producen también de manera natural un fenómeno de aceptación del embarazo. Ya sabemos que el embrión, bueno, desde el inicio de la formación de cigotos se recibió material genético de madre y de padre. El material genético de madre es de ella, pero el de padre es un elemento ajeno, adverso al sistema biológico de la madre. Sin embargo, los embarazos no son rechazados. Los embarazos de manera general se conocen o se les da la categoría de homoinjerto. Y el organismo de la madre, a través de fenómenos maternos y placentarios, garantizan la conservación del embarazo. Y para que eso ocurra, se producen durante este periodo de tiempo la producción de interleuquinas, que ya sabemos que tienen que ver mucho con el proceso del COVID, de tipo inflamatoria, pero también de tipo antiinflamatoria.
y eso se da de manera fisiológica durante la gestación. Y quizás esta producción de elementos antiinflamatorios está ayudando también de alguna manera a que el COVID durante la gestación no se torne un proceso grave. Eso no quiere decir que hay mujeres que han salido de este rango y que han tenido mujeres embarazadas que han tenido procesos realmente complicados. Pero de manera general, el COVID no se comporta de manera grave durante la gestación. Y bueno, alentarnos a que estemos pendientes de nuevas publicaciones, porque sí es importante conocer para que cada uno de los países dicte las medidas preventivas que considere necesario. Va a ser preciso que tengamos en cuenta qué pasa con el COVID y el desarrollo de malformaciones congénitas probables en el embrión feto. Así que seguimos en espera de esa información que quizás podría ser otro tema de conversación en algún otro momento. A manera de conclusiones, queríamos resumir, bueno, que la sepsis puerperal es una de las cuatro primeras causas de mortalidad materna en el mundo y aún no lo suficientemente documentada. Dentro de los factores de riesgo están contemplados condiciones preexistentes al trabajo de parto, al manejo durante el mismo y a elementos que atañen al cumplimiento de medidas de bioseguridad por el personal que presta el servicio a la paciente. La etiología fundamental comprende bacterias aeróbicas, anaeróbicas y otras bacterias de transmisión sexual. Cada paciente se manejará de acuerdo a las características específicas de su cuadro clínico y siguiendo los protocolos establecidos para cada caso. Las muertes maternas en su mayoría son causas evitables, por lo que el pilar fundamental debe estar encaminado a la prevención. El COVID-19 es una patología joven. Aún no tenemos información respecto a efectos teratogénicos del virus, pero al ser el embarazo un proceso que acontece en mujeres jóvenes y el balance entre citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias que ocurre de forma fisiológica durante la gestación para preservar el embarazo parecen ser condicionantes para que la expresión del cuadro clínico durante este periodo, la mayoría de las veces, no evolucione a las formas graves. Entonces, esto es todo lo que teníamos para comenzar en el día de hoy y quería de antemano pues agradecer a todos ustedes por su participación y manifestarle mi agradecimiento y comunicarles que como siempre estoy a las órdenes para lo que necesiten.